Bien, amigos, en el espacio estelar del día vamos a compartir el cafecito con Carlos Pimentel, vocero del Movimiento Verde y también miembro de la Comisión Política de Participación Ciudadana o director. Del área de transparencia, de la Comisión de Transparencia. Ah, de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana. Gracias. Bienvenido, Carlos. Somos muy buenos días, Suchi y Amelia. Siempre un placer estar aquí y compartir, reflexionar. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora el Movimiento Verde, porque ustedes han anunciado que están definiendo una estrategia y tanta gente está siguiendo el movimiento que la gente quiere saber en qué están. Bueno, y como ustedes lo dicen, pues dilo. Claro. Bueno, el Movimiento Verde tiene obviamente un desafío enorme, un compromiso con la sociedad dominicana, luego de más de 10 meses de manifestaciones, de demanda, de reclamo, de integrar a distintos actores y sectores de la sociedad dominicana en esta justa lucha contra la corrupción y la impunidad. Luego de la marcha del 16 de julio, pues avanzamos en un proceso interno de organización, de redefinición, y en ese segundo encuentro nacional verde, pues decidimos dar un conjunto de pasos que permitan vincular mucho más a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a las organizaciones, en un rol mucho más activo en la lucha contra la corrupción. Y ahí se definieron varias acciones, entre ellas los Conversados Verdes, que ha estado participando distintos amigos y amigas del movimiento, los foros verdes, los diálogos verdes, los contactos verdes. Y ahora nosotros vamos a construir en ese proceso de diálogo, de reflexión con todos los actores y sectores de la sociedad dominicana, lo que hemos denominado el programa de fin de la impunidad. Ese programa de fin de la impunidad pues tendrá encuentros territoriales en la región sur, este, norte, tendrá encuentros sectoriales también, encuentros con los médicos, con las enfermeras, con los agrimensores, con los abogados, con los profesores, de manera que podamos identificar todas las acciones que conducen al fin de la impunidad. Me imagino que dentro de ese conjunto de acciones que conducen hacia el fin de la impunidad, tendremos actividades de demanda de cumplimiento simple de las normativas que tenemos, que es lo más básico y lo más común que podemos pedir: cumplimiento de ley de compra, ley de cámara de cuentas, ley de contrataciones, ley de presupuesto. Son cuestiones muy básicas. Cumplimiento leyes. Cumplimiento normativa, que eso es básicamente demandar ese principio de legalidad y que las autoridades muestren si tienen interés de tener una voluntad de combatir la corrupción y la impunidad. No obstante, también nosotros estamos conscientes que será necesario un proceso de reformas normativas e institucionales. Y estamos conscientes que en el país tenemos ausencias normativas que es necesario legislar. Por ejemplo, el país no tiene una ley de lobby y nosotros sabemos que en el Congreso hay prácticas de lobby que están entre la frontera, entre el lobby y el tráfico de influencia, y que es necesario regular. Pero el país no tiene un marco normativo relacionado con las ventas de los bienes públicos. Muchas veces hablamos de contrataciones y entendemos que contrataciones es solamente compras, pero contrataciones es venta también. Entonces sabemos que hay también un conjunto de disposiciones ausentes y que las convenciones internacionales contra la corrupción, tanto la de la Organización de Estados Americanos como la Convención de las Naciones Unidas, exhorta al país a que adopte un conjunto de normativas que pueda fortalecer ese andamiaje normativo para la lucha contra la corrupción. Carlos, cuando ustedes hablan de un programa y hablan de encuentros regionales, ¿cómo pretenden organizar qué? O sea, estamos hablando de la producción de un documento, de un plan de trabajo. Eso no me queda claro. Sí, lo primero es que debe ser un proceso de consulta y cada asamblea verde o punto verde en el ámbito municipal, provincial o regional tiene la responsabilidad de convocar a ese espacio de diálogo donde obviamente tiene que partir de un análisis de la problemática, de un diagnóstico, de identificar cuáles son los problemas y de priorizar cuáles son los problemas. Yo pienso que el reto fundamental
en el cual nos encontramos, además de los distintos ejes de cumplimiento de ley, nuevas normativas, será los aspectos sustanciales que van a los elementos sistémicos y estructurales de la corrupción. Nos referimos a todo el control del andamiaje institucional que existe en el Estado Dominicano. Eso es lo fundamental, pero nosotros tenemos... a eso iba, porque tú estás planteando nuevas normas que son necesarias, pero aquí hay muchísimas normas y no sirven para nada porque los mecanismos de la impunidad están ubicados en toda la estructura de la justicia. Entonces, no hacemos nada con nuevas normas. Así es. Lo que tenemos que entender es que abordar la problemática de la corrupción se debe abordar de manera integral. Lo primero es que no podemos descartar ni nuevas normas, ni podemos descartar, impulsar que se cumplan las que están, pero sí obviamente tenemos que ir a los aspectos sistémicos y estructurales. Y ahí tenemos obligatoriamente que tratar de desenredar toda esa arquitectura institucional que se conforma con la modificación constitucional del 2010, que fue para eso, donde se capturó todo el Poder Judicial, donde los órganos de control también quedaron bajo esa hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es un gran reto. Ahora, nosotros necesitamos que para esa gran jornada, no solamente de construcción, sino también de interiorizar y de asumir ese programa, que todos los actores puedan participar. Pero ahí hay un elemento también que es muy importante, y por eso los encuentros sectoriales. Hay manifestaciones de la corrupción que se dan en un ámbito sectorial. Muchas veces nosotros nos quedamos en los aspectos generales e institucionales, que son importantes y son fundamentales, pero vamos dejando qué está pasando con los niveles de corrupción en el sector salud, por ejemplo. Nosotros necesitamos que los actores vinculados al sector salud puedan también aportar cuáles son las modalidades, las manifestaciones de la corrupción en ese sector y cuáles serían las propuestas de solución. O en el ámbito del sector educativo, los abogados. Se hace necesario que la sociedad dominicana pueda sentarse desde una convocatoria ciudadana, que es lo más importante, y no solamente establecer un plan que quede siendo un documento, sino que se convierta en un instrumento de acción y que permita profundizar la lucha contra la corrupción que hasta ahora ha estado acompañado del Movimiento Verde. Entonces, la tarea fundamental es desmantelar los mecanismos de la impunidad. Así es decir, eso se traduce en una cosa muy clara: sacar los cuadros políticos de la justicia, que no puedan ser ni jueces, ni fiscales, ni procuradores. Entonces, para eso hace falta una reforma constitucional. Totalmente. Para poder avanzar en el proceso de desarticular toda esa estructura que se conformó en la modificación constitucional del 2010, tendremos que avanzar a una gran reforma o transformación de la Constitución de la República, y necesariamente no puede ser ese proceso sobre la base de la Asamblea Revisora, sino que será necesario que en ese conjunto de encuentros, de diálogo, la ciudadanía como soberano, como sujeto protagónico, pueda identificar cuáles son las vías, cuál es el camino más idóneo que permita retornar a la legalidad, a la institucionalidad, a construir una democracia diferente, que funcione, donde los distintos poderes del Estado puedan tener un contrapeso, puedan tener un equilibrio, pero sobre todo donde el soberano, donde el pueblo dominicano esté llamado a jugar un rol mucho más protagónico, mucho más participativo, y todos esos mecanismos que quedaron establecidos en la Constitución del 10 que permiten la participación de la ciudadanía, que lo podamos poner en práctica, porque hasta ahora quedaron enunciados. Tú estás hablando de una reforma constitucional por una asamblea constituyente. Mira, al interior del movimiento es un tema que no lo hemos discutido. Obviamente hay actores al interior del movimiento que entienden que la vía más idónea para lograr una reforma constitucional que devuelva al país la institucionalidad
tiene que ser a través de una asamblea constituyente. Y eso, distintos puntos verdes, distintas asambleas del movimiento lo han venido discutiendo, lo han venido planteando, pero todavía no ha sido asumido por el movimiento y estamos seguros, estamos convencidos que eso será parte de los encuentros hacia la construcción del programa de fin de la impunidad, donde vamos a discutir no solamente si debe ser a través de una asamblea constituyente, sino también cuál asamblea constituyente. Sí. Si nosotros debemos discutir también si el poder constituido puede convocar una asamblea constituyente que verdaderamente conduzca a esas transformaciones profundas y fundamentales que necesita la sociedad dominicana. O sea, nosotros esperamos que el tema de la constituyente se convierta también en un punto de debate, en un punto de reflexión. No pueden concluir si no han iniciado los diálogos. Totalmente. O sea, claro. Ahora, en realidad, sea por constituyente o por asamblea revisora, por lo que sea, realmente eso solamente se consigue si el movimiento se pone cada vez más grande, si se pone gigantesco, que ejerza una presión que los obligue, porque por su deseo, oye, ellos tienen los jueces para protegerse, no lo van a soltar a menos que todo el mundo salga a la calle a reclamarlo. Por eso yo estoy convencido que el proceso debe ser gradual. El proceso tiene que avanzar en sumar actores, en seguir sumando sectores. Nosotros no podemos saltar escalones. Por eso yo digo, lo de la Asamblea Constituyente, eso lo vamos a discutir. Vamos a conversar sobre la vía para reformar la Constitución que conduzca verdaderamente a tener otra institucionalidad. Ahora, eso no lo puede decidir Carlos Pimentel, eso no lo puede decidir una organización, eso no lo puede decidir un grupo. Tiene que ser sobre la base del diálogo colectivo, que definamos cuál es la vía que permita devolver la democracia a la sociedad dominicana y que la ciudadanía participe. Ahora, ¿de qué estamos convencidos? Muy breve. En el país no puede haber ninguna reforma constitucional que sea para hacer otro traje a la medida. En el país, si avanzamos en una próxima reforma, tiene que ser con la participación del soberano. Entonces, por eso es importante estos diálogos, por eso va a ser importante seguir integrando actores y que podamos conversar, que podamos seguir buscando cuáles son los puntos que nos unen. Ese proceso, ahora mismo las comisiones del Movimiento Marcha Verde, tanto la comisión de organización como la comisión de contenido, están trabajando la metodología, están definiendo las fechas, pero nosotros esperamos que lo que queda ya de noviembre y diciembre vamos a tener unos 6 encuentros regionales, vamos a seguir teniendo encuentros sectoriales. Nosotros exhortamos que en el país se multipliquen los diálogos, los debates hacia la construcción de este programa de fin de la impunidad, que necesita obligatoriamente la participación y los conversados de todos los dominicanos y dominicanas. Bueno, se nos acotó el tiempo. ¿La gente cómo puede mantenerse informado? Bueno, a través de las cuentas del Movimiento Marcha Verde, @ceroimpunidad, tanto en Twitter, en Facebook como en Instagram. Y en la próxima semana ya nosotros vamos a publicar cuál va a ser la metodología, cuáles van a ser las fechas. Vamos a tener una consulta también en línea para que la ciudadanía pueda también opinar y participar activamente en todo este proceso. Muchísimas gracias, Carlos Pimentel, uno de los voceros del movimiento Marcha Verde, que también forma parte del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, que apoya este movimiento.